Buenas. Hoy voy a hacer un vídeo de esos que me hicieron abrir este canal de YouTube. El otro día, en un comentario, me decíais que yo hablaba mucho de la infancia y que os apetecía pues que hablase más de la vida adulta. Y de hecho, los vídeos más vistos de mi canal son sobre adultos con altas capacidades. Y aunque me parece muy interesante volver a grabar esos vídeos con la perspectiva del tiempo que ha pasado, vamos a darle un poquito más de tiempo a esos vídeos para repetirlos, que yo creo que es muy interesante, y voy a hacer uno nuevo. Porque ¿cuál era mi objetivo cuando yo abrí este canal de YouTube? Pues que llegasen aquí personas que se sienten identificadas con las altas capacidades, personas adultas como yo, y que están en ese proceso de búsqueda. ¿Por qué? Pues porque yo, cuando me empecé a sentir identificada con las altas capacidades, fue YouTube a la plataforma a la que recurrí para buscar a otras personas como yo. Así que he dicho, Sandra, haz uno de esos vídeos. Y aquí estamos. Y hoy te voy a contar las 4 cosas que me hicieron sentirme identificada con las altas capacidades como adulta. Y bueno, aprovecho para deciros, ya sabéis que voy a subir un vídeo semanal a partir de ahora, y la semana que viene empieza la nueva sección mensual de este canal. Ahí lo dejo, no os voy a decir de qué va. Y nada, pues vamos allá. 4 cosas que me hicieron sentirme identificada con las altas capacidades al descubrirme de adulta. La primera, ¿crees que es la inteligencia? Pues no, es la sensación de fracaso. Bueno, como ya te conté en un vídeo en el que te digo tengo altas capacidades, que fue el vídeo que grabé cuando recibí los resultados de mi valoración confirmando mis sospechas y lo subí a mi cuenta de Instagram profesional, de Sandra Medina Pedagoga, yo descubrí mis altas capacidades yendo a terapia. Por otros motivos, no porque sospechara de altas capacidades. Yo fui a terapia porque yo no estaba satisfecha con mi vida. Y una de mis principales frustraciones era esta sensación de fracaso. Además, recuerdo que en una de las primeras sesiones con mi psicóloga, yo le comentaba que en la universidad sentía que mis compañeros tenían unas expectativas de mí que no se habían cumplido. Porque aunque yo no destaqué académicamente en el colegio, en la universidad destaqué un poco más. Pero también porque, bueno, era pedagogía y como la educación en este país no se valora, pues las notas no eran tan altas, no había tanta competencia. Era más fácil destacar. El caso es que yo sentía que al compararme con otros compañeros, mi trayectoria profesional había sido un fracaso. Porque yo en ese momento acababa de dejar un trabajo en el que estaba a media jornada, me estaban pagando como auxiliar no docente, tenía un sueldo bastante precario y encima no sentía que pudiera avanzar. Tuve que dejarlo porque estaba afectando a mi salud mental. Y claro, 3 meses después de dejarlo, ¿qué hago con mi vida? Pues así estaba, esa era la sensación. ¿Qué hago con mi vida? Soy una fracasada, tengo 27 años, no estoy para nada donde quería estar, no siento que desde que terminé la carrera, que en ese momento hacía como 5 o 6 años que había terminado, ni siquiera había sentido que me hubiese desarrollado profesionalmente a baja escala, ni que hubiese aprendido demasiado. No sé, era una sensación de decir, yo siento que valgo, pero no estoy teniendo las oportunidades que creo que merezco y no entiendo por qué. No entiendo si es que yo me estoy autoboicoteando, no entiendo si es que no encajo, si es que la gente es estúpida, no es capaz de ver lo valiosa que soy. Aunque bueno, spoiler, al final si una misma no se valora, pues no te van a valorar los demás. Eso es así. El caso es que esa sensación de fracaso no era tanto por lo que no había conseguido, sino por la incongruencia entre lo que yo sentía que podía llegar a conseguir y lo que había conseguido. Como que en el fondo yo tenía la sensación de valgo mucho más y puedo aportar mucho más que personas que están teniendo mejores oportunidades. ¿Qué narices me pasa? Y aquí llegamos al punto número 2. Intensidad emocional. ¿Qué me pasa? ¿Qué narices me pasa? A mí me pasa algo, pero no sé qué es. Un poco esa sensación. Durante mi vida adulta empecé a tener esa sensación de que era muy intensa emocionalmente, de que mis momentos de tristeza eran excesivamente tristes, de que sí, mis momentos buenos también eran muy buenos, pero llegó un momento en el que los malos empezaron a eclipsar a los buenos. ¿Tendré depresión? Pero ves a otras personas con depresión y dices, a ver, todo el día en la cama tampoco estoy y tampoco cumplo con los criterios de lo que sería una depresión. Es decir, soy consciente de que no me pasa eso, pero si no es depresión, ¿qué es? ¿Qué me pasa? Los momentos de bajón muy bajos y los momentos altos
muy altos, como digo. Los malos empezaron a eclipsar a los buenos, pero yo me llegué a plantear, ¿tendré trastorno bipolar? Claro, luego una conoce y sabe qué es el trastorno bipolar y en qué consiste y digo, vale, eso no me pasa eso. Por otra parte, cuando estaba en épocas emocionalmente malas, tendía mucho a obsesionarme. Además, siempre como que me ha obsesionado mucho el orden y siempre te dicen lo típico de tienes un TOC. Y tú dices, no, el trastorno obsesivo compulsivo es algo más grave que querer colocar los lápices alineados, ¿vale? Pero tú en el fondo en tu cabeza dices, ¿tendré trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué pienso tanto? ¿Por qué siento tan fuerte? Esa sensación de tener tantos pensamientos en la cabeza, una facilidad para los pensamientos intrusivos que quiero decirte. En general era la sensación de que a mí me pasa algo. Tal es el punto que le eché la culpa a la pobre píldora anticonceptiva. Oh, sí. Porque yo llevaba muchos años tomándome la píldora anticonceptiva. Y entre los efectos secundarios de la píldora, pues puede haber trastornos depresivos, ansiedad, inestabilidad emocional, intentos de suicidio. Sí, he leído eso en el prospecto de una píldora. Y te la recetan así. ¡Hala! ¡Hala! ¡La píldora! De verdad. Bueno, pues yo dejé la píldora porque dije, es que esta intensidad emocional no es normal, esto tiene que ser por la pastilla. Entonces la dejé y durante un par de meses dije, era la pastilla, efectivamente. Pues no, porque luego volví a sentirme igual que me sentía siempre. Y entonces yo empezaba a pensar, ¿desde cuándo soy así? Es que soy así desde siempre. ¿Qué narices me pasa? Y también en este sentido, esa sensación de que a ti te afectan más las cosas, aunque no lo digas, porque luego paradójicamente, como yo, de puertas para afuera, soy fría, seria y borde, pues la gente no se imagina hasta qué punto me afectan a mí las cosas. Por ejemplo, me acuerdo que teníamos un profesor en la universidad que sinceramente se le daba muy mal su trabajo, se le veía como muy vulnerable con respecto a los alumnos, le tomaban un poco el pelo, encima sus apuntes eran una mierda, y claro, le criticaban mucho los alumnos. Y yo hubo un día, y había muchas veces, ¿no?, que me pasaba así como que me dieron muchas ganas de llorar, porque yo le veía y decía, tío, es que me da muchísima pena. O sea, lo está haciendo mal, pero me da ternura y me da tanta pena que quiero llorar ahora mismo, y no sé por qué, pero tengo muchas ganas de llorar porque esta persona me transmite tanta vulnerabilidad que me pone muy triste. Pues claro, yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? Eso no es normal, ¿no? Esa alta sensibilidad. Claro, ya cuando empiezas a leer sobre altas capacidades y alta sensibilidad, cómo están derrelacionadas, pues una empieza a entender cosas. Deja de plantearse pues diagnósticos que no son suyos y que no tiene. Aunque bueno, ya sabiendo tus altas capacidades, como sabes, también puedes sospechar de muchas otras cosas, porque hay una parte de ti que piensa, por tener altas capacidades, esto no puede ser, aunque ya tengas la confirmación. Pero bueno, sobre eso también tienes un vídeo, sobre mis sospechas erróneas de doble excepcionalidad. Y por último, la sensación de diferencia y el inconformismo. He dicho por último, pero no es verdad, porque son 4 cosas, esta es la tercera. Vale, lo he puesto junto, sensación de diferencia e inconformismo, porque para mí esta sensación de diferencia tiene que ver con este opinar diferente en cosas en las que ves que la gente opina igual. Cuando estás en una conversación y un montón de gente opina lo mismo y se dan la razón entre ellos, sí, y tú en tu cabeza estás pensando, yo no opino eso. A lo mejor tú eres de los que habla y tiene problemas por pensar diferente. Yo no, porque yo ocultaba mi opinión. Entonces no entraba en conflicto. Porque yo, bueno, el conflicto es una cosa que tiendo a evitar. Y como yo era una alumna que se ocultaba, pues me ocultaba en todas las cosas y nunca he dado mi opinión. Pero siempre he tenido esa sensación interna de no entiendo por qué la gente no ve esta realidad de la misma forma que yo. Y por poner un ejemplo, yo estudié pedagogía y yo tenía el objetivo de ser orientadora porque era la orientadora de mi centro la que a mí me hizo aquel test con 5 años en el que había indicios que ellas no vieron. El caso es que, bueno, uno de mis objetivos era opositar. Lo que pasa es que tomé la decisión de dejarlo un poco aparcado y sin informarme hice el máster de psicopedagogía, porque yo quería ser psicopedagoga, porque era lo que era la orientadora de mi centro y a mí se me metió entre ceja y ceja. Yo decía que era mi vocación, pero no era mi vocación. Era que se me puso en las narices que yo quería hacer lo que hacía esa señora. Pero esto lo he descubierto ahora, en fin. El caso es que después de haber hecho un máster que era exactamente igual que la carrera y haber desperdiciado una beca, resulta que si quería opositar al puesto de orientadora, necesitaba hacer el máster de secundaria.
choque de realidad. Claro, y ahí cualquiera te decía, bueno, pues es que si lo tienes que hacer, hazlo. Y yo pensaba, vamos a ver, ¿no te das cuenta de que el problema es que esto no tiene sentido? O sea, el hecho de que yo estudie el máster de secundaria no va a solucionar el hecho de que es absurdo que le pidan ese máster a un psicopedagogo. Y lo mismo, cuando yo hablaba de mi frustración con el ámbito educativo, de la falta que hacen los profesionales y los pocos puestos que hay, pese a la gran necesidad que sabemos que existe, a mí me frustraba mucho que no se valorase la educación, porque a mí me parece muy importante. Y me frustraba mucho que si eras pedagogo y querías que te fuese bien, tenías que dedicarte a recursos humanos. Y entonces hay quien me dice, pues hazte un máster en recursos humanos y dedícate a eso. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Un problema social? ¿Un problema del sistema educativo? ¿Un problema de las prioridades que tenemos que tener como sociedad? ¿Tú crees que ese problema se va a solucionar porque yo trabaje en recursos humanos? ¿Entiendes a lo que me refiero? Para mí era importante ver más allá, ver que hay un problema de fondo, que no es solo un problema mío personal. Pues ese tipo de cosas eran las que me hacían sentir diferente, ese inconformismo que sentía que la gente no tenía. Bueno, y esto es un ejemplo de muchos, pero un poco para que entiendas a lo que me refiero. Pero al final esa sensación de diferencia está ahí desde siempre. Y esto es lo que me lleva al punto 4. Y es que cuando descubres tus altas capacidades de adulta, no solamente te sientes identificada con otros adultos con altas capacidades y con lo que ellos te cuentan respecto a esta sensación de fracaso, de incongruencia entre lo que pueden llegar a ser y lo que son en realidad, de la intensidad emocional y la alta sensibilidad, de esta sensación de diferencia y de inconformismo, tanto a nivel social como a nivel laboral o profesional, sino que también repasas tu infancia. Y por eso yo hablo tanto de mi infancia, porque para mí la pieza clave fue descubrir que había sido una alumna que se oculta. Como te he dicho antes, yo descubrí mis altas capacidades yendo a terapia, y en un ejercicio que me mandó mi psicóloga, estuve desglosando todas las cosas que me habían pasado como alumna. Ella solo me pidió que le hiciese preguntas a mi niña interior sobre qué le pasa y tal. Pero yo abrí un documento Word, cual pedagoga, y me puse a analizar esa niña como si no fuese yo. Y empecé a apuntar todas las cosas que me habían contado de todas las etapas, y había un factor que se repetía, y es que me ocultaba. Y es que había habido muchas ocasiones en las que se me había tomado por tonta, literalmente retrasadita, que era como se dijo en aquel momento 2 veces por parte de 2 profesoras diferentes, es decir, que eran muy mayores, eran de otra época. Pero bueno, eso se dijo. Versus lo que podía hacer en realidad. Es decir, que rendía muy por debajo de mi capacidad real. Me ocultaba y eso se normalizó. Pero yo como pedagoga me di cuenta de que muchas de esas conductas no eran normales. Se decía aquello de Sandra es así, no necesita demostrar lo que sabe, por eso se oculta. También porque ha sido precoz y se siente diferente. Pero no pasa nada, está bien, está fenomenal, esta niña no tiene ningún problema. Sí tenía problemas. Y los he tenido después. En fin, que gracias a desglosar todo eso que me había pasado en la infancia, yo hice una búsqueda en Google sobre alumnos que se ocultan, me apareció un documento de altas capacidades y vi que muchas niñas toman esta conducta de ocultarse. Conclusión, que sí, es muy importante conocer la experiencia de otros adultos con altas capacidades, pero también es muy importante volver a la infancia, porque las cosas que sentimos hoy son fruto de las cosas que nos han ido pasando a lo largo de nuestra vida. El tema es que muchas veces, como en mi caso, se bloquean los recuerdos. No les ponemos orden, no les damos un sentido, pero influyen muchísimo en cómo hemos actuado a lo largo de nuestra vida y cómo actuamos hoy. En fin, que para mí es súper importante hablar de la infancia, primero porque me hice pedagoga por esto, pero lo más importante es que todas las piezas clave que a mí me llevaron a confirmar y decir, ostras, tengo altas capacidades. Porque las cosas que soy hoy, esa intensidad emocional, esa alta sensibilidad, ese sentimiento de diferencia, ese inconformismo y esa sensación de fracaso o más bien de incongruencia entre lo que podría hacer y lo que hago en realidad, está ahí desde siempre. Y para mí volver atrás, volver a la infancia, hablar de ello, exprimir esos recuerdos o más bien esa información que me han contado porque yo no me acuerdo de muchas cosas, es súper importante. Aceptar, comprender lo que nos ha pasado, es súper importante para sanar y poder seguir hacia adelante. Y la última conclusión es la siguiente. Ninguna de las cosas que me hicieron sentirme identificada fue la inteligencia, aunque todo tiene que ver con eso al final. Pero quiero decir que lo que puede llegar a pensarse uno
Cuando piensas, si es que yo no soy tan inteligente, o cómo voy a tener yo altas capacidades si no sé restar. Ansiedad matemática, chica. Pero en el fondo tú sabes... Joder, con la mesa. Pero en el fondo tú sabes que hay algo diferente en ti, que hay una capacidad y un potencial, aunque no te atrevas a pensar que eres más inteligente o que puedas ser superdotado, en el fondo sientes ese algo distinto, esa incomprensión por parte del entorno. Porque es más lo que sientes, todo lo que sientes a raíz o como consecuencia de esa mayor inteligencia o ese mayor potencial, que esa mayor inteligencia o potencial en sí. Espero haberte ayudado con este vídeo que me habría encantado ver cuando yo estaba buscando respuestas. Y nada, si has llegado a mi canal a partir de este vídeo, te animo a que navegues un poquito, pero sobre todo, que me digas en comentarios de qué temas te gustaría que hablase. Y nada, dale a me gusta, suscríbete, esas cosas que a mí me ayudan mucho. Y nos vemos la semana que viene con la nueva sección, que seguramente te va a encantar. ¡Un saludito! Espera un momento, no te vayas, que es que se me ha olvidado una cosa. Que si acabas de llegar a este canal, pues que sepas que puedes seguirme en Instagram, @unamentecaótica, y también en TikTok. Luego tengo mi cuenta profesional de Sandra Medina Pedagoga. Ya está, eso era todo.